¿Me pueden decir qué fue lo último que vimos, por favor? Cromatografía de Por intercambio intercambio iónico. O sea, terminamos de ver las cromatografías. ¿Estábamos en esta diapositiva? Sí. Ok. Estábamos viendo entonces cromatografía de intercambio iónico. Sí. Ok. Bien. Vamos a continuar y vamos a ver, bueno, o sea, la de cromatografía de afinidad no la vimos. ¿Esta la vimos? Parece que... O sea, les comenté, por ejemplo, les estaba comentando que había la cromatografía de afinidad, que es son esferas nuevamente que tienen unidos ligandos. Van a tener unidos ligandos y estos ligandos son los que son afines a las proteínas. Entonces, lo que vamos a tener es que lo que hacemos es comprar una proteína, o sea, si nuestra proteína, por ejemplo, en el caso de, hay proteínas que son afines a carbohidratos, hay cromatografías de afinidad que compras la fase estacionaria que tiene unido carbohidratos a las esferas de la columna. Entonces vamos a comprar, estas columnas son sumamente delicadas, ya les había yo comentado, es la mejor cromatografía que podríamos tener. Entonces vamos a tener un ejemplo clásico de este tipo de proteínas, son proteínas que, hay unas proteínas que tienen las leguminosas que se llaman lectinas. Esas proteínas son proteínas que se han considerado compuestos antinutricios, pero actualmente hay varios estudios alrededor de este tipo de proteínas porque estas proteínas se están utilizando para tratamiento de cáncer. ¿Cómo se purifican estas proteínas? Estas proteínas se compra una columna que tienen ligandos, tienen carbohidratos unidos a sus esferas. Se pasa la solución proteica, y lo que se va a hacer es, se unen las proteínas, aquí está en amarillo, va a estar en amarillo, ¿y qué hacemos? Podemos pasar una solución misma, si la proteína es afina a glucosa, si la proteína llegara a ser afina a glucosa, pasamos a una solución de glucosa muy concentrada para poder despegar a la proteína. Podemos también despegarlas con soluciones ácidas. ¿Qué debemos de cuidar nuevamente? Recuerden que debemos de cuidar que las proteínas, si vamos a adicionar soluciones ácidas para despegarlas, no se vayan a desnaturalizar de tal manera que no recuperen la actividad. Podemos despegarlas con soluciones ácidas y una vez que las recuperemos, la solución de elusión puede ser una solución ácida, pero una vez que las recuperemos, adicionamos gotas de hidróxido de sodio para poderla regresar al pH que nosotros sabemos que es su máxima estabilidad de la proteína. ¿Cómo se hace normalmente? Los primeros tubos se les mide el pH con una tira, se les mide el pH y, por ejemplo, adicionamos una gota y volvemos a medir el pH. Adicionamos 2 gotas de la solución que preparamos para ajustar el pH y vamos viendo cuántas gotas cada tubo necesita para poder ajustar el pH. Entonces, de ahí en adelante, todos los demás tubos ya no volvemos a medir el pH. Entonces, lo que hacemos es adicionamos las 5 gotas que se requiere y, por ejemplo, ya en el tubo 20 volvemos a medir el pH para ver si sí estamos bien. La idea es recuperar la actividad de la proteína. Entonces, esta se llama cromatografía por afinidad. Entonces, se va a pegar la proteína que es afín. Aquí, por ejemplo, les dice que la que es afín es la negra, es la única que, la roja es la única que queda pegada. Luego adicionamos una solución que separe el ligando y entonces de esa manera bajamos a nuestras proteínas. Fíjense bien cómo nos van a quedar cuando nosotros leamos en el espectro, cómo nos quedan las absorbancias. Vean la absorbancia arriba de cuando es filtración en gel y la absorbancia del medio que sería cromatografía de intercambio iónico y la cromatografía de afinidad. ¿Sí está claro, David? ¿Me estás poniendo atención? Sí, maestra. Ok, vean lo que dice aquí, en dónde está, en lo que está en azulito es los tubos
en donde está la actividad de la proteína. Entonces, son los tubos nada más donde hay actividad, pero vean cómo son los picos de absorbancia en el caso de que diga de cromatografía de intercambio iónico, cromatografía de filtración en gel, y entonces pueden ver que quién es la que sale muy, muy pura, la cromatografía de afinidad. Todo esto que sale al principio, ¿quién es? Es toda la proteína que no se pegó. Básicamente, ¿quién es la que no se pegó? Toda la proteína. Queda pegada nada más la proteína de interés. Es la proteína más pura que hay. ¿Qué desventajas tiene? Que no hay ligandos para todas las proteínas. ¿Qué otra desventaja tiene? La fase estacionaria de esa proteína es muy cara. Es más cara que el resto y entonces, ¿qué debemos de cuidar? Si nosotros traemos una extracción de proteínas totales, podemos pasarla directamente a la columna. ¿Qué limitante tiene hacer ese procedimiento? Que si hacemos ese procedimiento de pasarla directamente a la columna, saturamos la columna y puede ser que nuestro tiempo de vida media de la columna dure muy poco. ¿Qué hace mucha gente? Lo que hace, miren, por ejemplo, la cromatografía de filtración en gel es una fase estacionaria muy barata. Lo que se hace es que lo pasan por la fase estacionaria primero, recuperan la proteína alrededor del peso molecular más o menos que puede estar la de interés, y estos tubitos que están aquí son los únicos que se pasan a cromatografía de afinidad. ¿Sí me entendieron esta parte? ¿Entendieron lo que les comenté? ¿Lo podré repetir una última vez, por favor? Otra vez, debido a que la cromatografía de afinidad, les pido de favor todos, hay personas que no tienen nombre no tienen nombre registrado ¿cómo se llama? No me aparecen con nombre, les voy a pedir que den de alta su nombre, por favor. O sea, hay personas, ahorita déjenme checar cuántas personas hay. Hay personas que no tienen dada de alta. Juan Pablo, pues enciende la cámara. Metzin, enciende la cámara, por favor. Hay personas que no tienen nombre no me aparecen con nombre. Pueden checar cuál es el problema. Marali, ¿enciendes cámara? Maestra, Okay. yo sí tengo encendida la cámara, solo que desde mi teléfono y tengo la presentación en la compu. Sí, perdón. Ok, otra Igual vez. yo la tengo encendida, profa. No sé si los demás me vean. Sí, recuerden que les dije que los voy a sacar de clases sin previo aviso. ¿Están conscientes de eso? Hay personas, hay algunos estudiantes ahorita que están usando el teléfono, los voy a sacar, les aviso, ¿sí? Es la primera advertencia, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La cromatografía de afinidad es una cromatografía que se puede saturar fácilmente la columna. Debido a que es una columna muy cara, debemos de cuidar que su tiempo de vida media más o menos la cumpla. Lo que podemos hacer, si nosotros hacemos un extracto proteico total, donde podríamos pasar directamente nuestro extracto proteico total sin ninguna prepurificación, estaría excelente, porque nos ahorra muchos pasos. ¿Cuál es el problema? Que el tiempo de vida media de nuestra proteína la cortamos, porque lo que vamos a hacer es que en lugar de pasarle a lo mejor nada más 100 proteínas, si nada más hacemos un extracto proteico total y la pasamos directamente a la columna, ¿qué es lo que va a pasar? Que estamos pasando a lo mejor 600 proteínas. Y eso va a hacer que las 500 proteínas, de las 600 proteínas que pasen, algunas de ellas pueden llegar a quedar en la columna, independientemente del tratamiento, lavado que se le dé a la columna, pueden quedar fijadas a la columna. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que nuestro tiempo de vida media de la columna, empezamos a saturar nuestra columna. ¿Qué va a suceder? Que vamos entonces a tener un problema porque nuestra columna va a dejar de funcionar rápidamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es la pasamos por otro sistema de purificación. A ver, ¿les queda claro? Por ejemplo, como si fuera el ejemplo que les puse del auditorio. Si yo paso en el auditorio 100 gentes, hay posibilidades que de esas 100 gentes, aun cuando el auditorio se haya hecho nada más para uno de ustedes, en el proceso de purificación no podría sentarse nada más uno. Hay posibilidades de que se sienten 2 o 3. ¿Sí está claro?
Cuando yo baje, voy a bajar los 2 o 3 que se pegaron. ¿Sí está claro? Se supone que el auditorio fue diseñado para que nada más se pegue uno de ustedes porque es muy afín. ¿Sí? Bien. ¿Qué puede pasar? Pero puede pasar que cuando yo pase 100 proteínas, alguna otra proteína pueda llegar a unirse o a quedarse ahí. Cuando la baje, pues se va a bajar la mía y la otra que se quedó. ¿Qué es lo que sucede cuando ya yo pase 600 estudiantes? La posibilidad de que queden sentados más de una crece. Eso significa que si paso 600 proteínas porque prepurifiqué poco, hay posibilidades que 10 de ustedes se sienten. ¿Qué problema voy a tener? Que de esos 10 que se sienten, cuando yo arrastre, voy a arrastrar y en realidad pues yo estoy buscando arrastrar mi proteína. Nunca me preocupó si arrastré todas las que se pegaron porque eso no lo sé. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo metí 600 proteínas, crece la posibilidad de que algunas otras proteínas se peguen. ¿Qué va a suceder cuando yo limpie, cuando yo le pase la solución de elusión? Que arrastro la mía, pero a lo mejor solamente arrastro 6. ¿Cuántas quedaron pegadas? 4. Aun cuando lave, aún haga lo que haga, esas 4 van a quedar pegadas. De tal manera que la siguiente vez que yo vuelva a pasar mi extracto proteico, ya tengo menos lugares donde fijar a mi proteína. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que en la siguiente vez que vuelva a pasar, como estoy prepurificando poco, otra vez se vuelven a quedar 4. Y ya va a llegar un punto en donde, ¿qué va a suceder con los asientos que yo tenía para mi proteína? ¿Qué va a suceder? Lo van a ocupar los otros que se quedaron pegados, ¿no? Lo van a ocupar los otros que se quedaron pegados. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que mi eficiencia de purificación va a empezar a bajar. ¿Qué es lo que hago para evitar ese problema? Para poder evitar llenar mi columna, la recomendación es la siguiente. Para evitar llenar mi columna, la recomendación es que yo haga un proceso de purificación usando otra columna. ¿Cuál otra columna normalmente se usa? La de filtración en gel. ¿Por qué? Porque es la más barata. Entonces, esa la uso, paso mis proteínas y ¿qué me dice aquí? Yo aquí estoy purificando proteínas. Cuando pase por cromatografía intercambio iónico, en estos tubitos aquí está mi proteína. Cuando pase por cromatografía y filtración en gel, en estos tubitos está mi proteína. ¿Qué hago entonces? La paso primero por filtración en gel y entonces del tubo, no sé, 25 al tubo 30, recolecto y esos son los únicos tubitos que paso por cromatografía de afinidad. ¿Está claro? ¿Está claro ahora sí lo que les estoy comentando? Entonces purifico con una columna antes. ¿Con qué columna purifico? Con la que me salga más económica. Normalmente, por ejemplo, si ustedes quisieran purificar, hay muchas posibilidades que pudieran encontrar alguna fase estacionaria en el almacén de química. ¿Sí? Hay posibilidades pero nunca van a encontrar de una cromatografía de qué, de filtración en gel. Jamás, nunca en el almacén de química van a encontrar una fase estacionaria para afinidad. Nunca. ¿Por qué no? Porque son fases muy caras. ¿Sí está claro? ¿Está claro lo que les estoy comentando? ¿Sí? Ok. Entonces, ustedes pueden observar y vean ustedes aquí, vean ustedes qué sucede, qué es lo que sucede cuando estoy purificando. Cuando estoy purificando aquí, ¿qué sucede? Sucede aquí durante el proceso de purificación. Vean ustedes, en la de afinidad, básicamente todo lo que se salió fue algo que no se pegó. ¿Quién no se pegó? Todas las proteínas, a excepción de la mía. Es muy, muy puro ese sistema de purificación, el de afinidad. Pero tenemos que cuidar mucho la columna. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces voy a cuidar mucho mi columna porque corro el riesgo de que... Entonces les dice aquí, por ejemplo, cuando homogenizo, ¿qué sucede? Hago mi primer homogenado, que era cuando hacía que rompía las células, rompía mis células y centrifugaba.
recupero mi sobrenadante, que es donde yo creo que va mi proteína, ¿y qué les dice? ¿Cuánta proteína puedo llevar en el sobrenadante? En el primer paso, 15,000 miligramos de proteína. ¿Cuánta actividad total tengo? 150,000. ¿Qué significa eso? ¿Cuánta actividad tengo de mi proteína? ¿Sí? Ahora, referido a la cantidad de proteína que hay, pues nada más tengo 10 unidades. ¿Qué rendimiento tengo en el primer paso de extracción? 100% de rendimiento. Ahora, decidí que voy a fraccionar usando sales de sulfato de amonio. Voy a usar sales de sulfato de amonio y vean ustedes ya aquí cuánta proteína, cuánta actividad total ya perdí. Ya perdí 8% de mi proteína, ¿sí? Porque no son específicas todos estos métodos. Y voy viendo, por ejemplo, aquí esta proteína decidí que la voy a pasar por cromatografía de intercambio iónico. En la cromatografía de intercambio iónico ya cuánto perdí, 23%. ¿Sí? Y de tal manera que voy a ir, en cada paso de purificación voy perdiendo proteína. En cada paso de purificación pierdo proteína. Y entonces al final decidí que las voy a pasar por todas las cromatografías hasta llegar a la cromatografía de afinidad. Y entonces al final, fíjense bien, cuánta actividad, de cuánta proteína tenía originalmente, 15,000 miligramos. ¿Con cuánto me quedo? Con 1.75 miligramos. O sea, nada. Pero bueno, lo que es importante, con cuánto me quedo de mi proteína. Y entonces, ¿cuánto me quedo de mi proteína? Y entonces les dice, pues me quedo con, originalmente, ¿cuánta actividad había? Había 150. Recupero 52,500 unidades de mi proteína de interés. Al final, fíjense bien, cuando ya llego al último paso, ¿cuánto perdí en el proceso de purificación? ¿Cuánto perdí? 65%. 65%. Ven, las eficiencias de purificación son bien bajas. Son muy bajas las eficiencias de purificación. Pero bueno, obtengo al final y les dice ahí, ¿qué obtengo? Tengo una actividad total, una actividad específica de 30,000. O sea, ya tengo bien poquita proteína y básicamente toda la proteína que tengo es la proteína de interés. ¿Sí? Pero recuperé bien poquita, recuperé la tercera parte. Perdí en cada paso, voy perdiendo. En cada paso voy perdiendo. Y entonces eso significa que lo que ustedes tienen que hacer cuando metan un sistema de purificación, implementen un sistema de purificación que sea un sistema de purificación que recuperen mucha proteína. Pero al final, si ustedes dicen es que recuperé nada más el 30, pues más o menos es lo que se recupera. ¿Sí? ¿Está claro? Porque en cada paso vamos perdiendo. Bien. Habíamos comentado que es importante ahora las proteínas. Las proteínas en algunas ocasiones necesitamos desnaturalizarlas porque la técnica sí lo exige. ¿Sí? La técnica dice que necesitamos desnaturalizar las proteínas. ¿Qué compuestos tenemos para poder desnaturalizar? Entonces, tenemos urea, es un compuesto de la orina. Bueno, obviamente se sintetiza y se vende como reactivo. Es un agente que dice que, bueno, la usamos para poder desnaturalizar las proteínas, compite con la formación de puentes de hidrógenos y entonces lo que va a suceder es que desnaturaliza nuestra proteína. Desnaturaliza nuestras proteínas y, por ejemplo, ¿para qué es importante desnaturalizar mis proteínas? Tenemos entonces, aquí les dice que esta es la forma nativa de la proteína. ¿Qué estructura tiene? Tiene hasta la estructura terciaria esta, es un solo polímero. Y lo que hago es, por ejemplo, adiciono urea y mercaptoetanol, que es otro agente desnaturalizante. Adiciono y vean básicamente que rompo puentes disulfuro. Rompo puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas. ¿Qué es lo que en realidad necesito yo asegurar? Romper el puente disulfuro, que es el más fuerte enlace que hay. Rompo puente disulfuro y entonces hay un desdoblamiento de la proteína, la desnaturalizo, y entonces aquí reduzco mis puentes, mis azufres, los reduzco. ¿Qué puedo hacer? Remuevo la urea y puedo remover el beta-mercaptoetanol
y puedo regresar a la estructura nativa de la proteína. La puedo quitar esos componentes y la puedo renaturalizar la proteína, ¿sí? Puedo usar diferentes componentes para desnaturalizar mi proteína, pero es importante, por ejemplo, otro compuesto que se utiliza para desnaturalizar la proteína, a ver, se puede usar urea, se puede usar beta-mercaptoetanol, podemos usar ditio-treitol, ¿sí? Ditio-treitol, DTT, y entonces todos estos son agentes reductores. Vamos a usarlos para poder desnaturalizar las proteínas. ¿En dónde básicamente, en qué técnica se usa para desnaturalizar proteínas? Las usamos de manera importante para la electroforesis. En electroforesis podemos correr nuestras proteínas bajo condiciones nativas o bajo condiciones desnaturalizantes. El DTT. Entonces vamos a tener podemos usar entonces el sistema de bajo condiciones, tenemos bajo condiciones nativas o bajo condiciones desnaturalizantes. El DTT. Ok. ¿Qué les dice aquí? Aquí tengo DTT y lo que hace es, se pone la proteína en presencia de DTT. Tenemos nuestros puentes disulfuro y ¿qué es lo que dice aquí? ¿Qué hace el DTT? Dona hidrógenos y entonces reduce a mi proteína. ¿Cómo queda él? Oxidado. ¿Cómo queda mi proteína? Reducida. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Reducir mis puentes disulfuro. Ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Adicionar detergentes. Uno de los detergentes más utilizados en la purificación o en los análisis de proteína, uno de los agentes más usados es SDS. SDS es uno de los agentes más utilizados, ¿sí? Es uno de los agentes más utilizados, el SDS. ¿Qué hace SDS? Confiere carga negativa a mi proteína. Vean ustedes el ejemplo que está ahí. Yo le puedo, o sea, el SDS lo que hace es cada 10 aminoácidos se acomoda una molécula de SDS. Cada 10 aminoácidos, perdón, se acomoda una molécula de SDS y confiere carga negativa a la estructura. ¿Sí? Vean qué sucede aquí. Los puentes disulfuro no los puede romper el SDS. El SDS rompe como que puentes más débiles. Este detergente se acomoda y, por ejemplo, el puente disulfuro no lo puede romper. Cuando mi proteína está nativa, la proteína está hecha bolita. Cuando corre en electroforesis, que es una malla, la electroforesis es un gel. Imagínense un gel de gelatina, como si fuera una gelatina. Ahí voy a correr mis proteínas y cuando mi proteína esté en una condición nativa, es decir, esté totalmente doblada, va a tener un impedimento para poder correr porque finalmente corre a través de una malla. ¿Sí vamos bien? Corre a través de una malla y eso hace que si está en condición nativa, obstruya la malla para que pueda correr. ¿Sí vamos bien? Cuando yo le adiciono SDS, se abre la proteína, pero ¿qué es lo que me mantiene o lo que me deja todavía íntegro? El puente disulfuro. Entonces va a estar ligeramente doblada mi proteína. ¿Entienden esa parte, jóvenes? ¿Le están entendiendo a esta parte? ¿Todos? Sí, maestra. Ok. Maestra, ¿me puede repetir qué? ¿Quién?
Bien, a ver, otra vez. Tenemos nosotros una proteína. ¿Qué significa condiciones nativas? ¿Qué entendieron ustedes por condiciones nativas? Esa es estructura natural. Tal cual está, o sea, está hecha bolita. ¿Sí está claro? Esas son condiciones nativas. Yo voy a adicionar SDS. Cuando adicione SDS, ¿qué rompo? Rompo los enlaces más débiles de la proteína y la abro. Nada más que dónde va a quedar doblada, donde haya puentes disulfuro. ¿Sí está claro? Donde haya puentes disulfuro no le voy a poder hacer nada a mi proteína y se va a quedar los puentes disulfuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando yo corra mi proteína? Cuando corra mi proteína, y ahí les indica, miren, vean en la electroforesis. Va a haber, a lo mejor puede ser que si uso SDS, rompa uno que otro puente disulfuro. La mayoría de ellos no se van a romper. ¿Sí? Ok. Vean qué les dice la imagen. Les dice, cuando nada más adicione SDS, ¿qué voy a encontrar? Mi proteína totalmente desnaturalizada y es la que pesa 22 kilodaltones, ¿sí? Pero también voy a encontrar una proteína de 25 kilodaltones. En realidad es la misma. ¿Por qué me da, Juan Manuel, por qué me da un peso más alto? ¿Mande, maestra? ¿Por qué me da un peso más alto? No sé. A ver, ¿qué les estoy diciendo? Cuando está totalmente desnaturalizada, pesa 22 kilodaltones. ¿Por qué ahí me da una banda en 25 kilodaltones? ¿Qué entiendes? ¿Qué cosa entiendes? Bruno, ¿qué entiendes? Que todavía quedan los puentes de sulfuro. Y por lo tanto, ¿qué entiendes? Que todavía presenta cierta actividad secundaria. No, pero a ver, Oh. yo estoy separando por peso molecular. Estoy separando, pero les dije que esto pasa a través de una malla. Pasa a través de una malla. ¿Sí está claro? Monse, ¿qué entiendes? Monse. Que le falta deshacer los puentes y sulfuro. ¿Y qué significa eso? No sé, maestra. Le A ver, tienes eso- que poner... Podría ser que... Ajá. Que ¿Quién está parcialmente sabe? doblada, ¿no? Está que, perdón, ¿quién habló, perdón? Axel. Axel, ¿qué entiendes tú? Que está todavía parcialmente doblada porque no se han deshecho los puentes de disulfuro. Está parcialmente doblada y eso hace que haya impedimento para correr a través de la red. Fíjense bien, a ver, fíjense bien, jóvenes. Vamos a pasar sustancias a través de una red. Imagínense que hicimos miren, imagínense, no sé si han visto las ligas estas que venden como si fueran unas pelotitas, que son ligas que van, son ligas que acomodan, no sé si alguna vez les compraron esas ligas que vienen como si fueran una pelotita. Así es la red para electroforesis. Entonces yo tengo que pasar mi solución proteica a través de esa red. ¿Sí está claro? Es importante mencionarles aquí que la red yo la puedo cerrar en función del del tamaño de proteínas que yo quiera separar. De tal manera que cuando yo quiera pasar sustancias a través de esa pelotita llena de ligas, así se forma la red. ¿Quiénes son las que van a pasar más rápido? ¿Qué entienden ustedes? Cuando yo haga pasar... Es que estén totalmente Las desnaturalizadas. proteínas desnaturalizadas. Las que estén totalmente desnaturalizadas. Pero, ¿qué otro factor creen que influya cuando yo quiera pasar proteínas a través de esa red? Aparte de que estén desdobladas, es más fácil que pasen. ¿Qué otra cosa entienden ustedes que es importante? ¿Quién va a pasar más rápido? El tamaño de la proteína. El tamaño de la proteína. Entre más chiquitas estén, más rápido pasan.
¿Sí o no? Entre más largas estén, les va a costar más trabajo poder pasar. Entre más chiquitas estén, más rápido pasan. ¿Sí está claro? ¿Sí para todos, jóvenes? Ok. Les estoy diciendo aquí que qué sucede, fíjense bien. Pero ahora quiero pasar una proteína que está ligeramente doblada por el puente disulfuro. ¿Por qué? Porque el SDS desnaturaliza, pero básicamente rompe los enlaces débiles. ¿Sí está claro? Ok. En ese sentido les quiero hacer la pregunta. Díganme ustedes qué observan ahí, o sea, ¿qué es lo que ustedes observan? ¿Por qué me dan dos bandas? Ahora sí, Alejandra, la Madrid, dime qué entiendes. ¿Por qué me da dos bandas aquí? Una de 22 y una de 25 cuando nada más pongo SDS. Porque quedaron proteínas más grandes. O sea, las que no se rompieron los enlaces disulfuro quedaron como de tamaño más grande y por eso pesan. No, pero no quedan de tamaño más grande. Bueno, no se perdón. No se desdoblan, o sea, no se desdoblan completamente. Pero no significa tamaño más grande. ¿Qué entiendes tú? No pueden pasar de la misma manera que las que sí se desdoblan completamente. A ver, fíjense bien. No es tamaño, Alejandra. ¿Qué cosa es? El peso molecular. No, es que justamente el peso molecular nunca lo vas a cambiar. El peso molecular sigue siendo el mismo. Maestra. Ajá. Sería, bueno, no sé si estoy divagando mucho, pero ¿puede ser que los puentes disulfuro también pesen en la proteína y por eso pesa más? No es porque pesen los puentes disulfuro. Nuevamente, la electroforesis separa. O sea, separa, a ver, la electroforesis va a separar por carga y va a separar por tamaño. Entonces ahí pensaríamos como Alejandra lo está pensando, que pesan más, pero es la misma proteína. Es la misma, no pesa más porque no le adicioné o le quité aminoácido. O sea, yo no hago hidrólisis en la electroforesis. ¿Qué cosa hago? Solamente desnaturalizo. ¿Sí está claro? No hago hidrólisis, solamente desnaturalizo. ¿Sí? Pero entonces, o sea, como no está desnaturalizado completamente, por eso pesaría más, ¿no? Es como si yo tengo una bolita de ligas y todas las ligas así hechas bolas pesan un buen, pero si yo, no sé, amarro una liga tras de otra va a pesar menos. No. A ver, la liga es la red. Es que la liga es la red por donde ellas tienen que pasar. A ver, la liga, el ejemplo que yo les ponía de las ligas es la red por las cuales ellas tienen que pasar. Ahora, fíjense bien, la red que se forma, o sea, entre más cerrada esté la red, menos posibilidades hay de que pasen las proteínas. ¿Sí vamos bien, jóvenes? Ok. Fíjense bien el ejemplo. Vamos a suponer que yo quisiera pasar, a ver cómo les pondré el ejemplo. ¿Alguna vez a ustedes les tocó ir a estos, ¿cómo se llaman? Juegos infantiles. Bueno, aquí en Querétaro había uno que se llamaba Piccolo Mundo, no sé en otros lados cómo se tenían. Sí, ¿Nunca fueron a esos juegos? Sí, me acuerdo. No. Sí. Bueno, a ese tipo de juegos infantiles que luego les ponían redes para que ustedes se dejaran venir. Bueno, en Piccolo Mundos había diferentes, pero había una sección que tenía como 2 mallitas y ustedes podían pasar a través de las mallas. Nunca lo intentó. Bueno, pues dejen Piccolo Mundo. Había luego lugares donde había juegos para ustedes infantiles que ustedes pasaban por unas mallas. No sé si alguna vez lo intentaron, algo que yo decía, bueno, qué necesidad, pero bueno, ¿nunca lo intentaron hacer? Había unos juegos infantiles que les ponían como mallas para que ustedes se aventaran por la malla. ¿Nunca lo hicieron cuando estaban niños? Sí, maestra. Eran bien comunes esos juegos, o sea, ustedes tenían que pasar, eran que les ponían como mallas cruzadas y les ponían como 2 o 3 mallas. Ustedes se tenían que de arriba se dejaban y tenían que atravesar las mallas hasta llegar a una base de pelotas. ¿Nunca fueron ese tipo de juegos? Sí. ¿Sí? Y si no fueron jóvenes, ¿cómo les voy a explicar bioquímica si no tuvieron esa infancia?
Oh, A ver, ¿cómo vamos a entendernos si nunca hicieron eso? Ok, así más o menos, o sea, había unos juegos infantiles, bueno, me acuerdo que a mí eso me estresaba un montón porque luego quedaban atorados ahí y ni quién los fuera a sacar, ¿no? Había unos juegos que les ponían como unas ligas así entrecruzadas y tenían como 2, 3 niveles, ustedes se dejaban venir de arriba y abajo había una alberca de pelotas. Bueno, en ese juego ustedes tenían que pasar las redes. Justamente ahí el problema era, el secreto para pasar las redes era que ustedes se pusieran como muy derechitos para poder pasar las redes, ¿no? Si ustedes se hacían bolitas, pues quedaban en la red, se quedaban arriba de la red y no podían pasar, pero ustedes se ponían derechos y había niños mucho más listos que lo que hacían era que si no cabían, o sea, que si no cabían, con las manos hacia abajo levantaban sus manos y eso hacía que se hicieran más chiquitos, más delgaditos para poder atravesar las redes, ¿sí? Ok, es lo mismo aquí. ¿Qué sucedía? Cuando ustedes, por ejemplo, en ese juego, si se hacían poquito bolita, ya era más difícil atravesar la red. O sea, si ustedes se encorvaban un poquito, pues está más difícil atravesar la red, ¿sí? ¿Cómo atraviesan la red? Entre más derechitos estuvieran ustedes, era más fácil pasar la red. ¿Sí está claro? Bueno, para los que sí fueron a esos juegos me van a poder entender el ejemplo. Los que no, pues no sé cómo. No sé qué otro ejemplo ponerles, pero es exactamente lo mismo. Entonces la proteína, entre más desnaturalizada esté, es más fácil que pueda atravesar la red. Entre más lineal esté. Aquí les dice que queda en 25 no porque pese más, porque está más hecha bolita y le cuesta más trabajo pasar a través de la red. ¿Sí? Entonces queda como si tuviera un peso molecular mayor, pero no es que tenga un peso molecular mayor, es que simple y sencillamente tuvo un impedimento para pasar a través de la red. ¿Sí está claro? Y fíjense bien, jóvenes, si hubiera estado nativa, ¿en qué peso molecular me hubiera quedado? Ahora sí, si la hubiera pasado en una condición nativa, ¿qué peso creen que hubiera más o menos tenido? Invéntenme algo. 35. Por tal vez ejemplo, un 30. 30, 35, arriba, pero es que pesara más. No, es que está hecha bolita y le cuesta trabajo atravesar las redes. ¿Sí está claro? Está hecha bolita y atravesar esas redes es más difícil. Y no es que pese más, es que tiene impedimento para poder atravesar las redes. ¿Sí está claro? Ahora sí, entre más las desdoble, más la alineo, y entre más alineada esté, es más fácil que pueda atravesar las redes. ¿Sí está claro? Esa es la electroforesis, jóvenes. ¿Qué necesito yo? Ahora bien, ¿qué hago? Lo que voy a hacer es, por ejemplo, aquí, si nada más le adiciono el detergente SDS, le voy a conferir carga negativa, ayudo a que corra más rápido, porque nuevamente el principio de la electroforesis corre por carga y corre por peso. Y entonces, si yo, además del peso que ella ya traía, el peso es, a ver, te voy a dejar arriba, como el juego infantil, te dejo arriba, ¿sí? Ahora atraviésale como puedas. Ese es el peso molecular. ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué significa por carga? Es como si yo a ustedes les hubiera puesto un trajecito con carga y que abajo estuviera algo que los atrae por el traje. El traje cargado negativamente, le pongo algo acá en la alberca de pelotas para que jale su trajecito cargado negativamente. ¿Sí? Y eso favorece las corridas, pero eso, para cuando yo le pongo SDS, pues desnaturalizo la proteína. Y muchas ocasiones, cuando le ponga SDS, en muchas ocasiones, nada más con el simple hecho de ponerle SDS, mi proteína, o sea, yo puedo incluso recuperar mi proteína del gel y la quiero nativa, entonces no le puedo poner ni SDS, entonces, ¿qué hago? Que corra nada más por peso. ¿Sí vamos bien, jóvenes? Ahora, le pongo DTT. ¿Y qué quedamos que era DTT? Ditiotreitol. ¿Ese qué cosa hace? Me desnaturaliza completamente mi proteína y me rompe mis puentes disulfuro. Y entonces ahora sí, la tengo totalmente desdoblada. ¿Quién va a correr más rápido? La que tenga SDS y DTT. ¿Sí, jóvenes? Sí, más o menos lo que les estoy diciendo. Sí, está bien. Maestra, una pregunta. Ajá.
Entonces las ranuras o aberturas que están del lado de la como plaquita, Ajá. ¿son diseñadas específicamente para estos dobleces o para el No, o peso sea, tú las molecular de diseñas, la incluso tú proteína? el gel lo haces y tú dices, o sea, por ejemplo, justamente ese es ahorita lo que vamos a ver, esa plaquita tú la haces y tú la abres en función de lo que quieras separar. O sea, por ejemplo, si tú dices, quiero separar proteínas muy grandes, abre la red. Tú dices, quiero separar proteínas muy pequeñitas, cierra la red. O sea, cuando hagas esa placa, tú la diseñas de tal manera que cierras la red. ¿Sí? O sea, eso está en tus manos para que tú puedas jugar con eso, para que separes las proteínas en función del peso molecular que tú quieras. ¿Sí? Porque ahorita vamos a ver en qué consiste. Más o menos ya les queda claro, ahorita vemos eso. ¿Sí? ¿Esta parte les queda claro? Sí, había dicho que dependía también del tamaño del poro, ¿no? Ah, por eso, el tamaño del poro es el que está en mis manos para poder hacer la mallita que me estaba preguntando Esteban, ¿verdad? Sí. Que me estaba preguntando Esteban. O sea, justamente es eso, Axel. Yo puedo preparar mi mallita en función del tamaño de lo que yo quiera separar. ¿Sí está claro? Entonces, bueno, ok, entonces este tema de detergentes es muy común que se utilice en proteínas, que no solamente se utiliza para poder conferirle carga negativa a la proteína. ¿Se acuerdan que habíamos visto que yo puedo utilizar detergentes para poder romper mis membranas? ¿Recuerdan que comentamos eso? Bueno, este tema de detergentes, va a haber detergentes, por ejemplo, en membranas. Vamos a hablar de las membranas. Las membranas tienen un fosfolípido que va a tener ácidos grasos. Los ácidos grasos voy a tener una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. La cola está compuesta de puros grupos metilos y metilenos. Básicamente son grupos metilenos, la cola. Como son puros grupos metilenos, es muy, muy hidrofóbica. ¿Sí? La cabeza da una carga hidrofílica. ¿Sí está claro? Una carga hidrofílica. Entonces, estos detergentes van a ser muy usados en la purificación y les dice que va a haber detergentes no iónicos que no confieren cargas, aniónicos que confieren cargas negativas, catiónicos que confieren carga positiva y anfotéricos que confieren carga positiva y negativa. Dependiendo del tipo de detergente que utilice, es lo que va, por ejemplo, el SDS, ¿qué tipo de detergente sería? El SDS. ¿Aniónico? Aniónico, ¿sí? El SDS sería detergente aniónico. Entonces, dependiendo de la carga que confiera, es el tipo de detergente que voy a tener. ¿Sí? Ok. Maestra, siguiente. Ajá. me quedé con una duda. ¿El SDS es económico? ¿Usándolo en un laboratorio? O sea, sí es económico, sí, eso es económico, sí, dentro de todos los detergentes que hay. O sea, bueno, a ver, los detergentes no son muy caros, ¿sí? SDS está, o sea, ahorita no tengo el dato a la mano, pero no es un detergente caro. No es un detergente caro y es muy utilizado en proteínas para electroforesis. Fíjense bien. Normalmente usamos detergentes para poder solubilizar las proteínas de la membrana y poderlas extraer. El SDS no se usa con esa función. El SDS se utiliza para electroforesis, ¿sí? No es común que se utilice para poder extraer proteínas, ¿sí? Sí, es que por eso la pregunta. No se usa, no es muy común que se utilice. ¿Por qué? Porque su potencia para poder solubilizar es baja. En realidad, se busca que confiera carga negativa a la proteína. En electroforesis se utiliza bien poquita cantidad, ¿sí? ¿Dónde utilizas cantidades más grandes cuando estás haciendo el proceso de extracción? ¿Sí? Ahora bien, entonces vamos a tener estas moléculas de detergente y miren, por ejemplo, aquí tenemos la estructura nativa. Por ejemplo, vamos a hablar de algo que se llama concentración micelar crítica. Las concentraciones micelares críticas, o sea, acá les decía, concentración micelar crítica y temperatura micelar crítica. Entonces les dice que va a haber dos términos que vamos a usar en detergentes, que
es importante considerar porque de eso depende la propiedad que va a tener o lo que le confiere la proteína. Y dice que rompen principalmente interacciones hidrofóbicas, que justamente lo que estamos buscando en el caso de la extracción de las proteínas. Entonces les dice que miren, por ejemplo, aquí tenemos las proteínas, ¿sí las ven? Aquí tenemos la proteína, aquí están los fosfolípidos y aquí está mi proteína. Dice, le pongo detergente. Si pongo una concentración arriba de la concentración micelar crítica, formo una micela. Aquí está mi proteína rodeada de fosfolípidos. ¿Sí está claro? Arriba de la concentración micelar crítica, yo formo una micela con mi proteína. En algunas ocasiones se hace eso porque quiero proteger a mi proteína. Entonces, ¿qué concentración de detergente tengo que usar? Arriba de la concentración micelar crítica. Pero yo quiero nada más, quiero separar mi proteína, le pongo la concentración de detergente abajo de la concentración micelar crítica y tengo mi proteína de esta manera, pero no tengo micelas. Disculpe, maestra, ¿puede repetir qué son micelas? Micelas son, o sea, esta es una micela, mire. Esto que está aquí es una micela. ¿Qué son? Son lípidos. Esta es la cabeza, el carboxilo de lípido, y esta es la cola del ácido graso. Por ejemplo, esto es importante que se haga porque eso es, se usa para darle estabilidad a compuestos. Por ejemplo, yo necesito, por ejemplo, un compuesto que sea por ejemplo, yo necesito que un compuesto hidrofóbico sea protegido. ¿Qué hago? Lo meto aquí en medio de la micela, y lo rodeo de micelas, ¿sí? Entonces, esto hace que mi compuesto hidrofóbico esté en el ambiente hidrofóbico porque está interaccionando con la cola del ácido graso y la parte hidrofílica, que es el carboxilo, está viendo hacia la parte donde hay agua. Entonces, rodeo mi compuesto hidrofóbico de micelas. ¿Cómo le hago? Existen métodos para poder formar micelas. O sea, yo pongo ácidos grasos en mi solución y pongo mi compuesto hidrofóbico y entonces yo quiero que el compuesto hidrofóbico se estabilice y que le dé un cierto carácter hidrofílico a mi compuesto. Formo micelas. ¿Qué son micelas? Son estas esferas. ¿Quién las forma? El ácido graso. Avienta su parte hidrofóbica hacia el centro y la parte hidrofílica hacia afuera. Entonces, hacia afuera va a estar rodeado ¿de qué? De agua. Entonces, de esa manera, por ejemplo, en la parte central yo puedo poner compuestos hidrofóbicos y le doy un carácter hidrofílico a mi compuesto, ¿sí? ¿Cuándo es importante, por ejemplo, eso? Miren, por ejemplo, cuando no sé si han visto, cuando preparan la ensalada, ¿cómo se llama? César. No sé si han visto cuando preparan la ensalada César que ponen vinagre y le ponen aceite. Cuando han ido a un restaurante, no, ensalada César, sí, que piden su ensalada y que, bueno, les preparan la vinagreta, que va el mesero a su mesa y les prepara la vinagreta. Han visto que va y le pone en un recipiente de madera, pone aceite y pone vinagre y que empieza a batir. Bueno, si no han ido al restaurante y han visto eso, a lo mejor en su caso ustedes lo han hecho. ¿Alguna vez han hecho vinagreta en su casa? No, ok. ¿Su mamá alguna vez han visto cuando haga vinagreta? Bueno, cuando se hace vinagreta, lo que se hace es que se combina aceite. Por ejemplo, la vinagreta para las ensaladas jóvenes, ¿qué se hace? Se adiciona aceite de oliva y se adiciona vinagre o limón, ¿sí? Se adiciona vinagre y de ahí viene el nombre de vinagreta. ¿Qué se le adiciona? Por ejemplo, bueno, si ustedes no lo sabían y nunca lo han hecho, por ejemplo, se le pone nor Suiza para poder salar, ¿no? Ahora sí, una vez junto el vinagre con el aceite de oliva, se empieza a batir. Y seguramente ustedes lo han visto en los restaurantes cuando está bate el mesero ahí en las mesas. Ese sistema de batida es formar micelas. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Estas micelas, ¿de quién son? Son del aceite de oliva.
Ahora, adentro, ¿qué cosa? ¿Y qué es lo que cosa queda? Queda acá afuera el vinagre. Entonces, a la hora de formar micelas, si ustedes pueden observar cómo quedó la vinagreta, no hay dos fases. Hay una sola fase porque formamos micelas. ¿Sí está claro? Acomodamos las estructuras de tal manera que formamos pequeñas micelitas y entonces en la vinagreta hay pequeñas micelas y eso hace que se vea homogénea la vinagreta. ¿Qué necesitamos para poder hacer estas micelas? Eso justamente el batir hace que se forme la micela. ¿Sí está claro? Hay otros métodos de poder formar micelas. Pero bien, ahora sí, ya de una manera aplicada en laboratorio, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos para poder formar micelas o para qué las queremos? Para poder encapsular compuestos. ¿Qué cosa hacemos? Aquí ponemos el compuesto hidrofóbico y lo rodeamos de grasa. Hacemos micelas, pero adentro aquí en la parte blanca que está el compuesto hidrofóbico. ¿Sí? Miren, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos un proyecto, no sé si ustedes saben, pero no sé si haya gente con artritis en su casa. Si hay gente con artritis en su casa, uno de los tratamientos que se utiliza es la curcumina. La cúrcuma se utiliza para tratamiento de la artritis. Nada más que la cúrcuma tiene un problema súper fuerte. Se absorbe solamente el 10% de lo que se come. ¿Sí? De lo que se consume se absorbe solamente el 10% porque la estructura de la cúrcuma no favorece su absorción. Y entonces ahorita en mi laboratorio estamos trabajando justamente en un proyecto donde lo que queremos hacer es lograr una mayor absorción de la cúrcuma. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a hacer micelas para poder adentro de la micela, ¿a quién? A la cúrcuma. De tal manera que una vez cubierta la cúrcuma con estas micelas, cuando llegue la cúrcuma, cuando llegue al torrente, cuando llegue al intestino delgado, esa micela le favorece la absorción. Esa es una forma de favorecer absorción. Y entonces vamos a hacer micelas. ¿Con qué hacemos micelas? Las estamos haciendo con aceite de coco. Y ponemos la cúrcuma. Luego, una vez que le ponemos la cúrcuma, le ponemos un agente estabilizador para que se conserve la micela. Y entonces lo que nuestro supuesto es, las micelas favorecen los procesos de absorción. ¿Sí? Entonces nosotros queremos crear un suplemento donde haya una mayor absorción de cúrcuma, de tal manera que el que tome, por ejemplo, no sé si han visto a sus papás que se pueden tomar cápsulas, que vienen esas cápsulas hidrolizados de colágeno, glucosaminas adicionadas con cúrcuma, pero no se absorbe la cúrcuma. Entonces, para fines prácticos, pues da lo mismo lo que se tomen, porque no se absorbe la cúrcuma. ¿Sí? Se absorbe muy poco y entonces nosotros queremos crear un suplemento donde tengamos una mejor absorción de cúrcuma. ¿Cómo lo logramos? Formando micelas y poniendo la cúrcuma adentro. ¿Cómo lo hacemos? Aquí, ¿cómo lo favorecemos? Son procesos donde metemos a temperaturas altas y luego bajamos temperaturas y se le llaman cambios térmicos y eso favorece la formación de micelas. ¿Sí está claro? Y eso hace que en micela la cúrcuma se absorba mejor. ¿Sí? Ok. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Formamos micelas con las proteínas. Y entonces la pregunta es, pues sí, nada más que yo no quería ácidos grasos, yo nada más quiero mi proteína. ¿Qué hago? Entonces aplico una concentración de detergente abajo de la concentración micelar crítica. ¿Sí? Aquí les dice, tengo una estructura de proteína nativa. Está nativa mi proteína. ¿Qué cosa voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerle moléculas de detergente y entonces fíjense lo que hace. Es el caso del SDS. Abre mi proteína y se acomoda. Les decía yo que en el caso de SDS, cada 10 aminoácidos se acomoda una molécula de SDS y confiere carga negativa. ¿Sí está claro? Eso lo voy a hacer para poder correr en electroforesis. Y entonces vamos a tener diferentes tipos de detergentes y entonces les dice que dentro de los detergentes hay detergentes no iónicos, Tritón X100, detergentes iónicos SDS. Tenemos diferentes tipos de detergentes iónicos, catiónicos o aniónicos y detergentes anfóteros como el CHAPS. El CHAPS es un detergente caro, ¿sí?
Pero les dice ahí, por ejemplo, los no iónicos, dice que son débilmente desnaturalizantes, no alteran la carga de la proteína. Entonces, dependiendo para qué lo quiera, es el tipo, ahora sí, los detergentes iónicos me alteran la carga. Aquí, para la condición de corrida, en electroforesis necesito que me altere la carga. No usaría ni Tritón X100 ni utilizaría CHAPS si quiero que me altere la carga. ¿Qué usaría? SDS o bromuro de cetiltrimetilamonio. ¿Sí? ¿Sí más o menos me van siguiendo, jóvenes? ¿El DDT también es iónico? ¿El qué? ¿El DTT? El DTT, déjeme checar aquí, tenemos, voy a ver, betamercaptoetanol, CETAP, DTT es aniónico. ¿Sí? Y entonces aquí está, ¿para qué se usan? Betamercaptoetanol rompe puentes disulfuro. Y entonces les dice, ¿para qué tiene las aplicaciones que normalmente tienen este tipo de detergentes? ¿Sí? Hay detergentes, le dice, por ejemplo, muchos de ellos son usados en electroforesis. BAC6 se utiliza en estudios proteómicos. Y entonces podemos usar hay Twin 80, Twin 20, Tritón X100, por ejemplo, para permeabilizar las células, para hacer inmunoprecipitaciones. Y entonces vamos a tener detergentes que podemos usar para bien solubilizar las proteínas o bien para conferirle carga. O bien para desnaturalizar la proteína. Por ejemplo, dice, el DTT es un agente reductor de proteínas y se utiliza durante el proceso de purificación. ¿Sí está claro? ¿Vamos bien hasta ahorita, jóvenes? ¿Van entendiendo la importancia de los detergentes? ¿Sí? Ok. Vamos a pasar entonces a la electroforesis. ¿Qué es la electroforesis? Es un gel, una gelatina que la tengo como en una lámina. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Me va a separar mis proteínas por peso molecular y por tamaño. Esa es su función. Aquí les dice que yo voy a tener en el primer homogenado cada banda por lo menos tiene una proteína. Cada banda tiene una proteína. ¿Sí está claro? Pero no necesariamente significa que una banda sea una sola proteína. Puede ser que en una banda haya más de una proteína. ¿Sí, vamos bien? Una banda no significa una proteína. Una banda puede ser más de una proteína. Entonces vamos a tener un homogenado, un fraccionamiento con sales, cromatografía de intercambio iónico, de exclusión molecular y cromatografía de afinidad. Entonces fíjense bien, en el homogenado total tenemos todas estas bandas, un montón de bandas. ¿Qué usamos para que se vea azul la banda? Azul de Kumasi o Kumasi. ¿Sí? Con eso teñimos nuestras proteínas, con azul de Kumasi. No me acuerdo cómo se escribe, pero es COOMA. Es que no me acuerdo si es CIE. Es no, yo sí era CIE, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok. Azul de Kumasi. Entonces, ahora sí. Vean ustedes. Cuando yo fracciono con sales, vean en realidad qué quité. Si ustedes pueden ver, miren, quité esta proteína. Ya no me aparece cuando fraccioné con sales. Quité esta proteína. ¿Qué otra cosa? De esta tengo menos. En realidad es poco lo que voy quitando, pero bueno, ya quité algo. Luego dice que hago una cromatografía de intercambio iónico. Y vean ustedes que quito. Quito muy poquito también. O sea, quito esta banda, quito esta banda, quito esta banda. Y entonces ya voy quitando bandas de mi, por ejemplo, aquí dice que aparece una banda cuando no aparecía acá. ¿Por qué? Cuando hice este procedimiento, hago que también se concentren algunas proteínas. A ver, fíjense bien, pónganme atención aquí. Aquí, en esta zona, no significa que no haya proteínas. Puede ser que haya proteínas, pero mi límite de detección se
sistemas de detección, de coloración de mis proteínas, ¿cómo se dice? De visualización de mis proteínas. El más común es azul de Kumasi. Ahora, yo lo quiero que tenga mucho más sensibilidad, uso tinción con plata. ¿Sí? Si quiero que tenga mayor sensibilidad, uso tinción con plata. Y hay un colorante que se me fue ahorita su nombre, que es todavía mucho más sensible que la plata. Entonces, ¿aquí qué significaba? ¿Que no había proteína y que la había quitado? No. A lo mejor simple y sencillamente se bajó la concentración. Pero cuando purifiqué por cromatografía de intercambio, la vuelvo a concentrar. ¿Sí? Esta proteína. Luego, en cromatografía de exclusión molecular, que quité todas las de este peso molecular y todas las de este peso molecular. Y entonces, ¿qué me conviene ahora sí? Pasar a cromatografía de afinidad y ustedes pueden ver ahí. ¿Qué sucede ahí? Entonces, ¿cuántas proteínas tengo? La mía nada más. ¿Sí? Y la tengo bastante concentrada. ¿Significa una banda que nada más es una proteína? No. No. Puede haber más de una proteína en esa banda. Bien. Este es mi sistema de corrida de electroforesis. Pónganme atención, por favor. Aquí yo voy a hacer el gel. O sea, el gel, ¿cómo lo hago? Yo voy a preparar, fíjense bien, voy a mezclar acrilamida con poliacrilamida, SDS, y entonces ahorita vamos a ver todos los reactivos que voy a hacer. Los voy a preparar, los mezclo, los caliento y tengo una solución líquida. Luego, tomo dos pedazos de vidrio y monto mi sistema déjame si lo traigo. Voy a montar mi sistema aquí. Vean ustedes, aquí están mis dos vidrios. Bueno, no se ven. Hay un vidrio adelante y hay un vidrio atrás. ¿Ven estas cosas grises que están aquí? ¿Sí las alcanzan a ver, jóvenes? Esto gris que está aquí. Sí, maestra. Esos se llaman separadores. Y esos separadores es justamente para que me separen un vidrio del otro. ¿Sí? Si me separen un vidrio del otro. Luego, monto o sea, yo voy a hacer nuevamente. Les estoy comentando que lo primero que tengo que hacer es hacer mi gel. Y hacer mi gel me va a llevar un buen rato. Es más, hacer su gel y le salga gel, pueden llevarse una semana sin que le salga el gel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gel me puede quedar muy aguado o puede quedar muy duro. Y la idea es una consistencia suave de mi gel, pero lo suficientemente firme, para que yo pueda tener una buena corrida en electroforesis. ¿Sí? Ok. ¿Para qué me sirve ese gel separador? Pues justamente esa es su función. Tener un espacio entre un vidrio y el otro, tener un espacio entre un vidrio y el otro, y ese espacio me permita ahí poner poner mi gel. O sea, yo hice un sándwich. ¿Está claro hasta aquí? Hice un sándwich. En ese sándwich yo tengo que dejar espacio entre una mitad y la otra mitad. ¿Para qué es ese espacio? Es donde voy a cargar o hacer mi gel. ¿Sí me van entendiendo? O sea, tengo que hacer un sándwich. Y ese gel separador, lo que me va a permitir es que darle un espacio entre un vidrio y el otro. A darle un espacio entre un vidrio y el otro. ¿Sí, jóvenes? Ok, a ver. No sé si nos ayude esto. Cuando voy a empezar a preparar, bueno, a ver, antes de seguirle, voy a hacer una condición nativa. Por lo tanto, no voy a usar un agente denaturalizante en mi gel ni en mi muestra. No voy a adicionar SDS. Cuando sea oxidada y desnaturalizada, voy a hacer con SDS. ¿Sí? ¿Qué le voy a poner? Sin beta-mercaptoetanol,
ni DTT, ni con SDS. Entonces, dependiendo de la condición, es como voy a preparar mi muestra y puedo llegar a preparar también mi gel, ¿sí? Normalmente esto se le adiciona a la muestra. ¿Qué significa esto, jóvenes? Yo tomé antes. ¿Qué le voy a adicionar a mi solución donde voy a hacer el gel? Acrilamida, poliacrilamida y metilbisacrilamida, persulfato de amonio y temen. ¿Cuál es la idea de esto? Formar mi red. ¿Sí? Voy a formar mi red. ¿Sí vamos bien? Voy a hacer acrilamida, bisacrilamida y voy a formar mi red. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ok. Voy a formar mi red y entonces ¿con qué la formo? ¿Qué quedamos? ¿Qué les acabo de decir con qué la voy a formar? ¿Con qué voy a formar mi red? Poliacrilamida y diacrilamida. Persulfato de amonio y temen. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Quién me va a formar la red? La acrilamida y la poliacrilamida. El persulfato de amonio es para poder favorecer la formación de la red. ¿Sí está claro? Yo voy a adicionar acrilamida más bisacrilamida y le voy a adicionar persulfato de amonio. ¿Sí? Voy a adicionar entonces acrilamida, bisacrilamida y lo que voy a tener entonces, miren, aquí está, a ver si ayuda Entonces voy a preparar mi gel. Voy a preparar mi gel y aquí está lo que está sucediendo. Miren, aquí está, me lo voy a poner en otra diapositiva para ver si es más claro lo que estamos viendo. Voy a adicionar en un vasito algo que es bien importante. La acrilamida, jóvenes, es un compuesto muy neurotóxico. Entonces, cuidadito y lo hagan con sus manos, ¿sí? Ok. O sea, con sus manos sin guantes, perdón, porque pues no va a haber otra forma de hacerlo. No vayan nunca, nunca a tocar la solución de acrilamida y bisacrilamida. Aquí les dice, vamos a poner acrilamida y vamos a poner bisacrilamida, ¿sí? Esta es la red que vamos a formar. ¿Sí lo ven? ¿Cómo favorecemos esta red que está aquí? ¿Cómo la vamos a favorecer? Ahora sí es la pregunta. ¿Qué vamos a adicionar, jóvenes? ¿Qué adicionaríamos? El persulfato de amonio. El persulfato de amonio y el temen. ¿Sí? Vamos a adicionar persulfato de amonio y temen y eso va a favorecer la formación de la red. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ok. Con esto vamos a formar la acrilamida, vamos a formar la red. ¿Con qué vamos a polimerizar? Con el temen y el persulfato de amonio. ¿Sí? Aquí está una imagen nuevamente y les dice qué es lo que vamos a hacer. Aquí está, les dice, vamos a adicionar, ¿qué dice aquí? ¿Ya lo leyeron? Acrilamida. No, ay, pero ¿qué dice? ¿Qué más dice? Neurotóxica. Neurotóxico, jóvenes. Nunca se les vaya a ocurrir hacer un gel sin guantes. Es neurotóxico. O sea, van a quedar medios locos después de estar haciendo electroforesis. Fíjense bien, aquí les dice, vamos a preparar acrilamida, vamos a preparar bisacrilamida en solución, le vamos a poner el temet y el persulfato de amonio. ¿Para qué sirven estos? Si ustedes pueden observar aquí, bueno, en realidad, a ver, voy a quitar la de arriba porque creo que nos sirve mucho más la de acá abajo. A ver si podemos, si se puede ver. En realidad ellos confieren la carga para poder, las cargas para poder formar la red. ¿Sí? Y entonces de esta manera vamos a tener nuestro gel. Vamos a tener nuestro gel y no sé si tenemos ahí, vamos a tener nuestro gel de acrilamida. ¿Sí? Ustedes aquí lo pueden ver, dice enlace bisacrilamida, es que está aquí, que está aquí.
¿Quién nos va a ayudar a formar la red? El TEMED y el persulfato de amonio. ¿Sí? Les dice que el TEMED inicia la reacción de polimerización. Ok. ¿En dónde lo vamos a preparar, jóvenes? En un vaso. Lo vamos a preparar en un vaso. ¿Y cómo debe de estar ese gel? ¿Sólido o líquido cuando nosotros lo empezamos a hacer? ¿Cómo estaría? Líquido. Líquido. Ok. Está líquido mi gel. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tener listo mi sándwich para poder cargar ahí mi gel. Voy a tener listo mi sándwich para poder cargar mi gel ahí. Entonces, mezclé todo esto, está en líquido. Y entonces inmediatamente aquí está, no sé si se alcance a ver, pero yo entonces en este momento lo que voy a hacer es, empiezo a preparar mi gel. En el vasito, bueno, miren, ahí no sé si lo alcancen a ver ahorita, a ver, se los voy a poner más grande, porque creo que es importante que ustedes vean. Miren, aquí yo ya monté previamente mi sándwich. Aquí está mi sándwich montado, tiene geles de separación. Esto que están aquí son pinzas para agarrar mi sándwich. ¿Sí, jóvenes? Todo esto que está aquí, esto verde, son pinzas para agarrar mi sándwich. Tengo mis geles separadores. ¿Dónde preparé? Aquí lo prepararon en este frasquito. Está en líquido. Y entonces lo que hago es que aquí, miren, aquí hay un empaque. No sé si lo alcancen a ver, esto blanco. ¿Lo alcanzan a ver, jóvenes? Está poco nítida la imagen. Pero sí ven que hay un empaque acá abajo. Ese empaque es para fijar mi sándwich bien a la base y no se vaya a salir el contenido de mi sándwich. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me van entendiendo lo que les voy diciendo? Hice un sándwich. Lleva dos separadores en los extremos para que me permita tener un espacio para poder hacer mi laminilla. Luego, hago mi líquido y entonces una vez que tenga el líquido, aquí voy a cargar mi líquido. Relleno mi sándwich. ¿Sí está claro? ¿Qué me decía la diapositiva? La diapositiva me decía que era importante, por ejemplo, yo quiero separar proteínas de 4 a 40 kilodaltones, mi porcentaje de gel debe ser este. ¿Ya lo vieron? Yo quiero separar proteínas de 10 a 70 kilodaltones y entonces ahí me recomiendan cuál es el porcentaje que tengo que utilizar, el porcentaje que debo de utilizar para poder hacer ¿cómo se llama? Mi gel. O sea, entre más chiquita esté mi proteína, que entienden ahí. Entre más chiquita esté mi proteína, ¿qué tengo que hacer, jóvenes? Usar más acrilamida. Uso más acrilamida. O sea, voy cerrando mi malla entre más chiquita esté mi proteína. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, les decía que voy a usar acrilamida y que voy a usar bisacrilamida, ¿no? Vamos a usar eso. Y ese es, ahora sí, ¿qué define el tamaño de mi red? Y entonces aquí veíamos que de qué depende el tamaño de mi red. ¿De qué depende? ¿Qué es lo que voy a concentrar yo? ¿Qué es lo que yo voy a concentrar? ¿La acrilamida? Ahora sí. La acrilamida. Entonces, miren, por ejemplo, aquí está, dice, tengo acrilamida, tengo bisacrilamida. ¿Y qué les dice? Adiciono el sulfato, el persulfato de amonio. Y entonces este es el que me va a ayudar a que se forme mi red. ¿Sí? Y entonces, ¿qué les dice también? Les dice que puedo usar SDS si lo necesito hacer, ya habíamos visto qué condición. Y vean ustedes aquí, les dice que entre más la movilidad relativa, ¿qué es lo que va a suceder? La movilidad relativa, ¿qué les comenta aquí? ¿Qué significa movilidad relativa que entienden ustedes? La capacidad que va a tener de pasar por la malla. De la malla, ¿sí? A través de la malla. Si ustedes pueden ver aquí, pues está al revés, ¿no? De lo que uno esperaría. Dirían, entre más masa tenga, más lento. No, porque es relativo. ¿Relativo a qué? Al total de corrida que tiene que hacer. ¿Sí?
A ver, bueno, ahorita vemos eso. Entonces, vamos a preparar mi gel. Mi gel, la acrilamida es la que define el porcentaje con el que o sea, dice porcentaje de gel al 20%. ¿Qué significa un porcentaje de gel al 20%? ¿Qué entienden ustedes? Una malla cerrada. Ah, pero ¿qué significa 20% de qué? De acrilamida. Las concentraciones de acrilamida. ¿Sí? O sea, mi gel va a llevar 20% de acrilamida. ¿Sí? Ok. Ahora sí, hago mi solución en mi vasito y luego se lo adiciono a mi sándwichito que hice. ¿Sí? Cuidando que no se me salga nada, porque ¿qué va a suceder? Hice mi sándwich, paso mi solución de acrilamida para mi gel. Si no monté bien mi sándwich, se me va a salir todo y se me va a derramar por toda la mesa mi contenido de mi gel. Tiene que estar bien sellado en la base, tiene que estar bien firme en mi sándwichito, que mis pinzas estén bien puestas, porque si no, mi contenido de mi gel se me va a salir por los lados de mi sándwich o por abajo de mi sándwich. ¿Sí está claro? Luego, fíjense bien lo que tengo que hacer. Voy a preparar un gel separado. Este gel se va a llamar el gel separador y luego voy a hacer un gel que se llama gel concentrador. ¿Sí? Ese gel del que estoy hablando ahorita es mi gel separador. ¿Sí? Y va aquí, ¿no? El que acabo de hacer ahorita es un gel separador. Luego voy a hacer un gel concentrador, ¿sí? Este que estoy haciendo ahorita, este es un gel separador. Es el primero que hice. ¿Me van siguiendo, jóvenes, o los estoy perdiendo? No, todo bien. Sí, la acrilamida es separador. Es separador. Ahora, el gel concentrador básicamente lleva lo mismo. El gel concentrador siempre es la fórmula de preparar el gel concentrador, es la misma independientemente de qué porcentaje de acrilamida haya puesto. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ok. Independientemente del porcentaje de acrilamida que haya puesto, mi gel concentrador es siempre la misma fórmula. ¿Qué significa gel concentrador? ¿Qué significa gel concentrador? Fíjense bien. Ustedes es como si yo los pusiera a correr. ¿Vamos bien? Vamos a hacer una carrera. Nada más que en la carrera, si ustedes son, vamos a suponer, estamos en un espacio donde cuando yo los aplique en la salida, ¿cuál es el problema? Que el que llegó más tarde, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a llegar a la meta? Hasta el último, pues más tarde. Hasta el último, ¿no? Pues depende, ¿no? De sus capacidades físicas. No, por eso, a ver, pero aquí. No, a ver, esperen. Sí, pero todos tienen la misma posibilidad, ¿sí? Obviamente, aquí recuerden que por tamaño se va a separar. Pero el problema va a ser que el que llegue más tarde lleva desventajas ya. Independientemente que sea muy bueno, ya lleva desventajas. La idea es que como yo los quiero en realidad evaluar y saber exactamente quién es el mejor, les tengo que dar la misma oportunidad de corrida, de salida. ¿Sí está claro? Ok. ¿Qué tengo que hacer yo? Permitir que todos salgan de la misma salida. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Ok. Cuando yo haga la carrera, ¿qué voy a hacer? Bueno, resultó que en la carrera lo que voy a hacer es darles oportunidad a todos mis corredores que todos salgan de la misma línea de salida. ¿Sí vamos bien? Porque ahora sí quiero medir sus capacidades. Puede ser, como decía Clemente, que es que ese era muy bueno, nada más que llegó media hora tarde y la carrera era de media hora. Entonces, pues, perdió finalmente, ¿no? Aunque sea muy bueno, va a perder. Yo les tengo que dar la misma oportunidad a todos para poder correr. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo controlo? Voy a permitir que todos salgan de la misma línea de salida. ¿Sí vamos bien? Ok. ¿Para qué es mi gel concentrador? Mi gel concentrador es,
Yo los puse, hagan de cuenta por ejemplo, no sé, si es en una avenida cuando inicia la carrera, es como si yo les dijera, a ver, todos los que van llegando, conforme van llegando, van a salir, ¿no? ¿Qué voy a hacer? El gel concentrador los voy a poner en la avenida de salida para que permitir que todos lleguen a la línea de salida al mismo tiempo. ¿Vamos bien? O sea, significa que todos tienen que estar en la misma línea de salida cuando entren al gel concentrador. ¿Qué hace el gel separador? Justamente eso. Que diga el gel concentrador, los voy a concentrar para llevarlos todos a la misma línea de salida. ¿Vamos bien? Ok. Les voy a permitir que todos, el gel concentrador todas las proteínas las voy a llevar a la misma línea de salida al gel concentrador. Entonces, es un pedacito de gel que pongo hasta arriba. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué cosa voy a ponerle a ese gel concentrador? Perdón, jóvenes, estoy desayunando algo. El día de hoy tengo clases hasta las 2:30 de la tarde, desde que inicio con ustedes hasta las 2:30, sin ninguna hora libre. Entonces, voy comiendo poquito a poquito a lo largo de todo, desayunando a lo largo de todo el día. Bien, para aguantar, porque sí, o sea, en realidad, bueno, disfrutar lo que tengo que comer a lo largo de todo el día. Pero a ver, miren, aquí está un peine, ¿sí lo ven? Y bueno, tiene forma de peine, y así se llama, peine. Cuando ustedes cuando ustedes primero hicieron el gel separador, ¿cómo sé que ya está listo mi gel separador? ¿En dónde voy a ver que ya está listo? En mi frasquito de aquí, en este frasco de aquí. ¿Cómo sé que ya está? Porque aquí ya solidificó. Cuando acá ya solidificó, ya me dice que acá ya está listo. Entonces, como ya está acá listo, ¿qué hago? Ahora adiciono el gel concentrador. Cuando ponga mi gel concentrador, inmediatamente cuando lo ponga, le acomodo el peine. Acomodo el peine. ¿Cuál es la idea de acomodar el peine? Que se forme en el gel, ¿qué cosa? ¿Qué entienden ustedes? Si nos vamos como el ejemplo de la carrera, sería como los carriles, por así decirlo. Son los carriles que voy a hacer. Es en realidad los carriles que tengo que hacer. O sea, estos dientes del peine me van a hacer los carriles. Cuando ya solidificó, quito mi peine. ¿Y qué se me formó en el gel? Carriles. ¿Sí? Y esos carriles son los famosos pozos de electroforesis. ¿Sí? Son los pozos de electroforesis. Y ahí es donde voy a cargar mis muestras. ¿Sí? Ahora, ¿de qué tamaño es el pozo? Justamente si yo quiero cargar más proteína, meto peines más gruesos. Obviamente no hay tampoco peines tan gruesos y lo más que hay son peines de 2 milímetros. ¿Sí? Entonces hay de 0.75, 0.5, 1 milímetro, 1.5 y 2 milímetros. Y entonces hago pozos en el gel concentrador. Esos pozos son mis carriles. Y ese carril es donde voy a adicionar mis muestras. ¿Qué hice? Hice un pozo para poder poner mi muestra. ¿Sí está claro? Bien. Saco mi peine, pero a la hora de sacar el peine, dejé como residuos de gel. Deben de tener mucho cuidado con eso, porque se quedan como moronitas de gel en los pozos. Le adiciono buffer a mis pozos y con la misma pipeta, con una pipeta Pasteur, jalo el buffer del pozo. La cosa está lavar los pozos, porque si me quedan residuos de gel, voy a tener problemas en la corrida. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Lavo todos mis pozos y cuando ya está listo mi pozo, ya está listo los pozos y los geles, ahora sí, tomo mi sándwichito, le quito las pinzas de aquí, ya quité el peine, entonces ahora tomo mi sándwich y lo meto a la cámara de corrida, al tanque de corrida de electroforesis. ¿Sí? O sea, perdón, no, me equivoqué. Aquí ya tengo mis pozos. Puede ser que ustedes decidan, ahora, mi muestra la tomé y si es bajo condiciones desnaturalizantes,
A mi muestra le voy a poner SDS, betamercaptoetanol, todo lo que ya vimos, y la voy a llevar, tengo dos opciones, a hervir 5 minutos o a 60 grados 20 minutos. ¿Cuál es la idea? Favorecer la desnaturalización de la proteína. ¿Sí? Si es bajo condiciones nativas, nada de temperatura, nada de SDS, o sea, nada de hacerle nada a mi proteína. Y les dice aquí que si es bajo condiciones nativas, puede ser nativa pero reducida, solamente le puedo adicionar beta-mercaptoetanol o DTT, pero sin SDS. ¿Sí? Entonces, dependiendo, pero si es totalmente nativa y no reducida, no le tengo que adicionar nada, más que ¿qué? Azul de Kumasi o Kumasi. ¿Sí? Ya, una vez que tengo preparada mi muestra, puedo cargar mi muestra aquí o la puedo cargar cuando ya esté en el tanque. En el tanque que le voy a adicionar a mi tanque, todo alrededor de mis geles debe de llevar un buffer de corrida. Todo alrededor de mis geles debe de llevar buffer de corrida. Así como está aquí, queda aquí un gel y acá del otro lado queda otro gel. Hice como un tanquecito ahí, como una piletita, por así decirlo, entre gel y gel. Esa también la tengo que llenar de buffer de corrida. A esto se le llama sistema interno y a lo que está afuera, sistema externo. ¿Sí? Ahora sí, conecto los electrodos a una fuente de poder y empieza la corrida. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, jóvenes? Ok, nos vemos el día lunes. Que tengan bonita semana, jóvenes. ¿No hay dudas entonces? Yo solo tengo una mano. Ajá, sí, dime. Los pozos de electroforesis sirven para formar las bandas que se ven al final, ¿no? Ajá, son como decía Metzin, que era el, ¿cómo dijiste? El carril. Es el carril de corrida. O sea, en realidad formas un pozo porque es donde vas a cargar la muestra, pero justamente corre, o sea, este era un pozo, este era otro pozo, este es otro pozo, ¿sí? Cada una de las corridas de ahí era un pozo formado por el peine, ¿sí? Ahora bien, cuando cargas tú, cargas en el pozo, pero justamente la idea es que cuando llegue el gel concentrador, todas lleguen al mismo tiempo. Todas lleguen al mismo tiempo cuando, miren, así, que tú esta línea la tengas acá arriba en el gel concentrador, todas, o sea, cuando tú la pones la muestra se ve así como que toda desparramada. Entonces la idea es que le des oportunidad a la corrida para que todas se junten y tengan un frente lineal y tengan toda la misma oportunidad de poderse separar aquí en el gel separador. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ahora sí, ¿qué cosa es eso? Es el carril, es el pozo donde vas a cargar la muestra. Le hiciste un hoyo, le hiciste un agujero al gel. ¿Para qué? Para cargar tu muestra. En eso consiste la electroforesis. ¿Tienen dudas hasta aquí? Ok. Perdón, ¿la presentación ya la subió o la vas a subir? Creo que ya te la di, ¿no, Mía? Sí, creo que sí, es la que ya nos había mandado, ¿no? Sigue siendo parte de la presentación. Mía. ¿No está Mía aquí? Creo que ya salió que tenemos que hacer ahorita 9:30. Ah, ok. Nos vemos, jóvenes, que estén muy bien. Sí, igualmente.